Bueno, buenos días. Esta mañana ha de ser un poco dura para vosotros, me imagino, igual que cuando nosotros éramos jóvenes. Después de la speech de ayer, pues me imagino que habrá un poco de resaca y un poco de cansancio, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar hoy una buena conferencia de Rosa Sainz. Y nada, mi nombre es Antonio Fuello, soy el vicerrector de investigación. Y bueno, si soy vicerrector de investigación, me imagino que me dediqué a la investigación también. Ahora me dedico más a la gestión que otra cosa, ¿no? Yo siempre trabajé fundamentalmente en lo que eran modelos animales para el estudio del cáncer, en el grupo de Carlos López Otín. Y Rosa estuvo también conmigo en el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias como secretaria y ahora me sucedió como directora del instituto, al integrarme yo en el equipo rectoral como vicerrector de investigación. ¿De acuerdo? Bien, os voy a presentar a Rosa. Rosa la conozco muy bien, es muy querida por mí. Rosa Sainz se licenció y se doctoró por la Universidad de Oviedo en los años 1993 y 1988, respectivamente. Hizo una estancia corta de 6 meses en Texas, en el laboratorio de Reiter, y tras su estancia predoctoral hizo otra postdoctoral en el Health Science Center de San Antonio, en Texas, también, otra vez con Reiter, y después consiguió una beca, la beca Fulbright, desde el 2001 al 2004. Y consiguió el contrato Ramón y Cajal para incorporarse a la Universidad de Oviedo en los años 2005-2009. Y a partir de ahí se estabilizó como profesora titular en el área de biología celular. Su tesis se centró en el estudio de las propiedades antiapoptóticas de la melatonina en el timo y fue premio extraordinario de doctorado en el año 1998. Su proyecto de investigación postdoctoral se centró en el estudio de los mecanismos de resistencia a la muerte celular en células tumorales. Desde entonces hasta ahora, el equipo de investigación dirigido por Rosa estudia los mecanismos de supervivencia de las células tumorales y los mecanismos celulares implicados en la progresión tumoral. Ha publicado más de 100 artículos, todos con un índice por encima, en el cuartil 1, el 75% de ellos, y ha sido citada ya más de 10.000 veces. Eso implica que aproximadamente tiene unas 100 citas por artículo. Tiene un índice H de 50, mayor que el mío, en el Scopus, y es de las investigadoras más importantes en lo que es en la rama de endocrinología y metabolismo, que ocupa la posición 230 del ranking en el CSIC, del ranking de los 5.000 investigadoras españolas y extranjeras de España más destacadas. Ha conseguido 25 proyectos de investigación, de ellos 5 como IP, 5 proyectos nacionales, 2 del Carlos III y 3 del Ministerio. Y ha conseguido 6 contratos con distintas empresas. También es socia fundadora de la empresa de base biotecnológica Biocochen SL, que es fundada en mayo del 2015, enfocada al desarrollo de métodos y equipos de medida de la capacidad antioxidante y de aplicación al ámbito de la salud, deporte y alimentación. Fue directora de 8 tesis doctorales, todas sobresaliente cum laude y 5 con premios extraordinarios. Y lo más importante de todo eso es que de sus discípulos, de los 8 doctorandos, 1 ya es profesor titular, 2 profesores contratados, 1 es assistant professor en el Karolinska, otro ha conseguido también el contrato Ramón y Cajal para regresar aquí a Oviedo y integrarse en el IOPA, y otra también está en el Instituto de Turín. Es miembro de los consejos editoriales de distintas revistas, como puede ser Journal Pinel Research, Melatonin Research, Antioxidants
o Front Immunology. Ha sido evaluadora de proyectos de investigación internacional, que no voy a citar, y, como decía antes, actualmente es la directora del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, cuando yo me integré en el equipo de doctoral como vicerrector de investigación. Así que podéis comprobar y os va a dar una charla con Ciencia de la Mujer, la investigación científica. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Vale. Sí, paso yo también. Bueno, ¿me oís? Bueno, quité el atril del medio porque estoy acostumbrada a dar clase y me gusta estar más cerca de vosotros. Bueno, gracias, Toto. Tengo que agradecer a Antonio y a Miguel que me invitaran a dar esta última charla. Sé que es un día duro. Esta es una charla que me gusta mucho dar. Sé que es un día duro para vosotros, así que espero mostrar mi entusiasmo y despertaros un poquitín. Cuando me dijeron que sí les daba una charla en esta jornada de doctorado y divulgación, cuando yo hago divulgación, básicamente divulgo acerca de cáncer, explico las bases celulares del cáncer, intento explicarla para la gente de la calle, para estudiantes de instituto, o hago esta otra charla que la titulo Conciencia de Mujer porque habitualmente trata de promover las vocaciones científicas en crías o en estudiantes de bachillerato. Y hoy lo que he hecho, bueno, pues es un pequeño mix. No me voy a dedicar solamente a hablar de la mujer, pero sí que os voy a hablar un poco de la ciencia dentro del ámbito académico, de la investigación científica dentro del ámbito académico. Estáis en un momento, hay muchas chicas en la sala, y estáis en un momento muy crítico, y lo vais a ver ahora con los gráficos que os voy a poner. Entonces, creo que la charla puede tener, bueno, un interés para el momento en el que estáis vosotros, que sois doctorandos. La dividí en tres partes. Primero son una serie de datos acerca de, bueno, de esa reflexión que yo hago del papel de la mujer en la ciencia. La segunda parte es mi historia, porque realmente mi historia es bastante vulgar y peculiar, aunque Totó ha puesto ahí un montón de datos. Es una historia que puede ser la de cualquiera de vosotros, y eso es una de las cosas que yo vengo a contaros hoy. Y luego al final dejaré una pequeña pincelada para que sepáis lo que estamos haciendo ahora en el laboratorio. Lo primero que quiero hacer, ya que tengo este foro y que tengo este micrófono, es reivindicar el papel de la investigación dentro del ámbito universitario. La investigación en la universidad no debe de ser un hobby. La universidad, que se tiene que ajustar a la Carta Magna de Universidades Europeas, y en ella se dice los principios irrenunciables de las universidades son la libertad, el conocimiento, la investigación y la enseñanza. La investigación dentro del ámbito universitario es una obligación. Es una obligación. La nueva LOSU, y ya lo decían las leyes orgánicas anteriores, dice que la universidad es, bueno, hoy más que nunca, no solo depositaria de conocimiento, sino también productora de dicho conocimiento. Es decir, no somos un instituto ni somos una academia, somos el centro fundamental de la generación de conocimiento de un país. Y la docencia, la investigación y la capacidad para compartir y transferir ese conocimiento constituyen las funciones centrales de su actividad. No voy a añadir aquí que también recoge que la universidad tiene la obligación de dedicar un 5% de su presupuesto al ámbito de la investigación, porque están los jefes y no quiero que se sientan mal. Bueno, vosotros estáis ahí en ese momento de formación transversal, acabáis el máster y estáis haciendo el doctorado. Y al final del doctorado vais a hacer la tesis. Precisamente esos dos eslabones indisolubles del binomio docencia-investigación está fundamentalmente representado por vosotros. Vosotros seguís siendo alumnos de la universidad pública o privada, pero sois alumnos, sois doctorandos, y uno de los niveles formativos eminentemente investigador es ese momento en el que estáis vosotros ahora. Por tanto, los universitarios o los profesores de universidad debemos ser investigadores. Y es algo que de verdad quiero recalcar. Luego, más adelante, también os diré lo que yo considero de mí como docente, ¿no? Que soy docente, pero docente de investigadores también. Estáis en un momento donde mucha gente os dirá, ¿para qué vais a hacer el doctorado? Si es que hay muchísimos doctores en España. Bueno, pues no es verdad. A Totó le gustan mucho los números y a mí también. Y al final las gráficas siempre te dicen dónde estás y cuáles son los números. Estamos igual que el resto de países de nuestro entorno, ni más ni menos. Estamos pues, a la altura de Dinamarca, de Noruega, de Irlanda y muy por debajo de otros países en número de doctores. Muy por debajo de otros países como Estados Unidos. Luego, por tanto, no estáis haciendo nada erróneo ni vais a llenar la sociedad de doctores. Es más, bueno, una cosa que sí que quería deciros, dejadme ver si es que... Una cosa que sí que quería deciros es que
El periodo que comenzáis ahora, si revisáis un poco las páginas del Ministerio FECIT, es un poco abrumador y desanima mucho a pensar que estáis ahí al principio de esa línea y que por debajo os ponen pues, un periodo de 4, 5, 8, un montón de años, ¿no? Hasta que llega uno a la consolidación o a una plaza permanente como investigador, tanto en el CSIC como en la universidad. Esto desanima cuando uno hace esto a lo largo del tiempo sin el amor o interés, la pasión que yo, por ejemplo, tengo en ello. Es decir, si estáis ahí al inicio de esa carrera, yo solo os puedo decir que esos años no los vais a tener en cuenta si estáis haciendo algo que os gusta. Yo sé que este mensaje ya os lo dieron en alguna ocasión, pero yo vuelvo a insistir en el mensaje. Los años para mí no tienen importancia. No sé cuántos años pasé de postdoc. Me lo pasé tan bien que ni me acuerdo. No sé cuántos años me tardé en hacer la tesis. Lo sé, pero no sé cuántos años tardé en hacer la tesis porque también me lo pasé muy bien. No me preocupo cuando me tengo que levantar por la mañana y tengo que venir a trabajar porque me gusta mi trabajo. Entonces es una carrera muy larga, pero es una carrera muy vocacional. Y eso os lo digo porque estáis en el momento, uno cuando finaliza la tesis tiene muchas posibilidades. Pues pensad, lo que hago cuando me levanto por la mañana es lo que quiero realmente hacer. Eso es lo único que os va a motivar a todo esto. Y luego con el tema de los doctores también os quería decir que, como bien sabéis, obviamente estudiar sí que sirve. Igual no trabajáis en el trabajo ideal o en el trabajo que más se ajusta a la formación que habéis recibido todos estos años o que estáis recibiendo, pero al final vais a trabajar y vais a trabajar en unas condiciones. Eso os lo digo porque muchas veces, sobre todo cuando yo doy clase en cuarto de biotecnología, cuando vienen a mi despacho y me dicen, es que no sé qué hacer con mi vida. Digo, bueno, lo primero es que tienes una vida por delante para vivirla 3 veces. Y lo segundo es que fórmate en lo que sea, tú sigue formándote, que formándoos vais a tener trabajo. Vais a tener trabajo y vais a estar probablemente en unas condiciones laborales mucho mejor que si no os formaseis. Otra cosa que también quiero decir es que esa formación, ese doctorado, esa universidad investigadora va a ser la responsable de que se alcancen estos 17 objetivos que la Asamblea General de Naciones Unidas nos acaba de proponer para los próximos 20 años. Es imposible sin investigación que consigamos fuentes de energía renovables más eficientes, mejores que las que tenemos. Es imposible sin investigación que mejoremos la salud y el bienestar. Es imposible sin investigación que consigamos estrategias de paliar los problemas del cambio climático, etc., etc. Quiero deciros, la investigación no solo es necesaria, sino que está reivindicándose desde los estamentos públicos para que la realicemos, ¿no? Y yo lo que quiero es, insisto en reivindicar que las propias cartas magnas de las universidades indican que se tiene que hacer investigación dentro de las universidades. Bueno, aquí empiezo a hablar un poquitín del tema tabú. No es una charla de reivindicación, es una charla de observación de los datos y de reflexión, ¿vale? Si os dais cuenta, vosotros estáis en el escalón 3 de esa gráfica y en ese escalón 3, pues el muñegote que aparece de chico y chica, pues tienen prácticamente el mismo tamaño. Pero según vamos avanzando hacia arriba en esa escalera, la chica se va haciendo pequeña y el chico cada vez se hace más grande. Entonces, bueno, a mí me gusta revisar los datos porque no me gusta salir al pasillo y simplemente decir, bueno, pues es que al final la sociedad es machista, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa realmente en la sociedad, ¿no? ¿Es todavía necesario el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra todos los años en el 11 de febrero? Yo creo que sí, y os voy a decir por qué creo que sí. Siempre pongo esta foto cuando empiezo las charlas en los institutos, la famosa conferencia de Solvay. Ya sabéis que Ernest Solvay era un filántropo belga que empezó a organizar en Bruselas una charla. Al principio la hacían cada 5 años, no, al principio la hacían todos los años, luego empezó a ser cada 5 años y en ella se reunían las mentes, bueno, fundamentalmente europeas, pero mundiales más privilegiadas en el ámbito de la física, de la química, de las matemáticas. Si os fijáis en la foto de arriba, la 5ª conferencia es la más famosa y obviamente lo que destaca es que solamente está Marie Curie, ahí en el centro de la foto. Esto cuando se lo pongo a los alumnos de instituto es muy gracioso, pero esto ya lo conté en el laboratorio, porque pregunto, ¿a quién conocéis en esa foto? Y hay gente que me dice a Hitler, porque ven al señor ese de la foto de la izquierda, y es verdad que tiene un ligero parecido, pero no, es un noruego físico que no recuerdo su nombre, muy gracioso, los niños dicen, ¡a Hitler! Digo, no está Hitler. Bueno, en cualquier caso, en el Congreso de la Sociedad Física Italiana en 2017 hicieron la foto contraria. Se pusieron todas las físicas que habían participado, o muchas de las físicas que participaron en el Congreso, y en la misma posición pusieron a un físico. ¿Esto quiere decir que las cosas ya están invertidas? No, tampoco esperamos que sean invertidas, ¿eh? La cosa es que las cosas estuviesen
equilibradas. ¿Esto quiere decir que las cosas están invertidas? Pues no. Porque también cuando pongo esta foto en los institutos, la mayor parte de la gente no tiene ni idea de quiénes son las señoras que yo les estoy poniendo ahí. Obviamente Marie Curie ya la utilizamos como una parte del texto de nuestra vida y sí que la conocen, pero en el centro de la imagen, los asturianos sí que lo conocemos bien porque es Margarita Salas, pero tampoco sabemos que quizás Margarita Salas, o sin quizás, es la científica más rentable de la ciencia española, porque su patente sigue todavía dando beneficios al CSIC. Más allá de Margarita, sobre ella tenéis a Lynn Margulis, que como bióloga siempre la incluyo porque ha sido la persona responsable de saber cómo se han originado las células que componen nuestros tejidos y nuestros órganos. Lynn Margulis fue la responsable de explicar la teoría endosimbionte por la cual las mitocondrias son antiguas bacterias que una célula precursora engulló y la utilizó para utilizar el oxígeno. Nunca ganó el premio Nobel y mucho de lo que se sabe de Lynn Margulis es que estuvo casada con Carl Sagan. Nadie sabe mucho sobre ella, a menos que seas biólogo y hayas tenido que estudiar en primero, en segundo, en tercero, las cosas de Lynn Margulis. A la derecha en la figura tenéis una investigadora actual, que es Ángela Nieto, y ella dice que siempre le ha interesado el por qué las células se mueven, ¿no? Y estudia migración en cáncer y migración durante el desarrollo embrionario. Ha sido premio L'Oréal de investigación, ha sido premio Jaime I, pero nadie la conoce, a menos que estés en el ámbito de la biología celular, nadie la conoce. Y luego abajo hay dos ejemplos, una es Rosalind Franklin, que ahora se le empieza a dar más crédito. Yo os recomiendo que leáis, porque lo que yo voy a deciros es que a Rosalind Franklin le robaron su famosa cristalografía o su imagen cristalográfica del ADN, Watson y Crick, o su director de departamento se la pasó a Watson y Crick y así ellos infirieron la estructura del ADN. Entonces me podéis decir, bueno, eso es lo que se dice, pero es que lo dice el propio Watson en su libro La doble hélice. Os recomiendo que lo leáis porque es una historia muy bonita, aunque muy triste cuando eres una mujer científica, ¿no? Porque ves, la dejaban comer en un comedor aparte, bueno, había una serie de historias, para mí es una de mis favoritas. Y ya por último me queda Rita Levi-Montalcini, que probablemente tampoco ninguno la conozcáis, y es una persona que, aparte de ser mujer, era judía. Cuando Mussolini llega al poder, la echan, por supuesto, de la universidad, judía y mujer, la echan de la universidad, se mete en el despacho, en el sótano de su casa con su microscopio, continúa trabajando hasta que la rescatan de allí los americanos y años más tarde consigue el premio Nobel por haber descubierto el factor de crecimiento nervioso. Bueno, estas 5 mujeres que han hecho cosas extraordinarias, no solo para nosotros ahora o no solo para la academia, no, han hecho cosas extraordinarias para la historia de la humanidad, son prácticamente desconocidas para los chavales de instituto. Eso os lo digo yo porque lo vivo y voy preguntando, ¿no?, a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa con la ciencia, con la tecnología y las mujeres? Bueno, pues pasan cosas muy raras, porque a día de hoy todavía solamente hay un 35% de chicas que estudian materias STEM en educación superior. Solo hay un 3% que estudian tecnologías de la información y de la comunicación y de la información. Y es más, cuando me puse a mirar los datos de FP, porque a veces voy a centros de FP, es que en los ciclos tecnológicos solo hay un 13% en informática y comunicaciones y un 5% en electricidad y electrónica. Lo cual sigue siendo absolutamente increíble. Que a las chicas no nos guste, por alguna razón, el ámbito de la ciencia y la tecnología. Bueno, estos son datos de universidad, donde, bueno, veis la línea rosa oscura, la línea morada son los chicos, la línea rosa son las chicas. En las carreras de ciencias, donde se incluye la biología y la química, hay quizás un poquito más de paridad, pero cuando bajamos abajo a tecnología, bueno, el 90% son hombres y el 10% son mujeres. Luego, seguimos teniendo una brecha, al menos en la formación que escogemos. Pero luego el rendimiento es el mismo. Porque ese es el rendimiento, una media, como veis, es de un 7, y si es de un 7 siempre, no sé, yo creo que ahora estamos bajando un poco la mano y está subiendo esa media, pero es de un 7 y es la misma media en chicos que en chicas. Luego, realmente no se nos dan peor las ciencias, pero por alguna razón no las escogemos. Hace poco el País publicó en el suplemento de 5 días que faltaban catedráticas en las carreras STEM. Hace un estudio profundo, bueno, está señalado en fosforito las matemáticas, donde veis que, bueno, coincidiendo con la gráfica anterior, solo un 14% de chicas en las carreras de matemáticas, un 25% de tesis leídas y, bueno, la cosa baja a los mínimos. Matemáticas es la más llamativa de todas las carreras. En biología, que está la primera de la línea,
que es donde me encuentro yo. Lo que pasa que sí que es verdad que se ve que hay un descenso según subimos en la carrera académica. Bueno, esto puede ser, como decía El País, faltan catedráticas en las carreras. Bueno, ¿faltan catedráticas o falta de todo? Pues falta de todo. Desde el 2008 el CSIC hace todos los años un estudio de observación de género en las investigadoras que comienzan el máster, el doctorado, la tesis o que se estabilizan en el CSIC, y se da la paradoja de que se produce siempre la misma gráfica. Las dos líneas verdes, como veis, una del 2008 y otra del 2018, un periodo de tiempo de 10 años, circulan de forma ascendente hasta que finalizan cuando son profesores de universidad totalmente estabilizados en el CSIC, 78% de hombres, 22-26%, dependiendo del año, de mujeres. La diferencia es prácticamente inapreciable en 10 años. Pero bueno, ¿podría ser que estén ya cambiando realmente las cosas? Pues no. Seguimos estancados en el 26%. ¿Qué quiere decir esto? Postdoctorales, como si os dais cuenta, en el momento en el que estáis, y yo puedo hacer esa misma observación en la sala, en el momento en el que estáis, hay un 50-50. Pero a partir de aquí, la cosa se empieza a separar. Y se empieza a separar, sobre todo, en las escalas más altas académicas o científicas. Lo mismo sucede, la llaman gráfica de tijera, y lo mismo sucede en la universidad. Cuando llegamos a profesor titular, y sobre todo cuando pasamos al tema de las cátedras. Y ahora aquí, para los vicerrectores. Es más, en los cargos electos, que esto a mí, siempre lo digo cuando me preguntan esto, estos son cargos electos, o sea, nosotras mismas no nos votamos, o no nos presentamos o no nos votamos. Si os fijáis, en vicerrectores un 39% de mujeres, decanos y directores de centro un 27%, lo que soy yo ahora, directoras de instituto, un 19%, o sea, es un desastre total. Directoras de instituto universitario, un 19%. Ahora bien, cuando toca currar, el vice o los vicedecanos y subdirectores, ya estamos a la paridad, el 45%. De esto no tienen la culpa ellos, ¿eh? Yo ahora hago mi reflexión, pero bueno, la pongo, aunque hoy sabía que no estaba en un foro adecuado para ponerla, yo la pongo ahí para que veáis, porque estos son cargos electos, cuidado. ¿Qué es lo que esto es una reflexión propia, y podéis estar a favor o en contra, o luego cuando acabemos me lo debatís, todo lo que queráis. ¿Qué es lo que yo opino? Yo creo que aquí hay prejuicios propios y prejuicios sociales. La primera enemiga de la mujer es ella misma. El prejuicio propio, ¿qué pienso yo? ¿Seré capaz? Yo tengo en clase, tengo un aula de 40 personas, con 10 alumnas extraordinarias y 10 alumnos extraordinarios, pero cada vez que yo pregunto, que yo pido voluntarios, que yo hago una propuesta de iniciativa, el chico sale primero. Y eso es por una falta de seguridad que tenemos nosotras. Esa es mi observación y ya os digo que luego me lo podéis discutir. La segunda, entre nosotras mismas no está bien apreciado ser ambiciosa. Cuando una mujer es ambiciosa, causa hasta rechazo dentro de las propias mujeres. Es demasiado ambiciosa. Y la tercera es que es incompatible, todas pensamos que es incompatible tener hijos y tener una relación y tener una familia y tener una carrera profesional de éxito. Y eso os lo digo porque no es porque yo haya caído en estos tres prejuicios, porque al final los superé si en algún momento caí, es porque lo veo a mi alrededor con las mujeres con las que hablo. Y luego sociales, ahí ya sí que podéis discutírmelo más. Bueno, yo observo, y os lo digo porque lo observo incluso los profesores del colegio de mis hijas, que los profes consideran que las niñas somos buenas para cosas estéticas, para cosas artísticas. ¿Eso dice que no seamos buenas para cosas de cálculo? No, exactamente. Pero hay en el ambiente siempre esa intención en el aula de que, bueno, cuando toca hacer algo bonito vamos a decírselo a María. Y eso al final yo creo que también genera una cierta tendencia. Socialmente se cree que las mujeres son peores líderes y me diréis, eso no es verdad, ya no sucede. Pues sí que sucede. Hace nada Mancio Ortega dejó su empresa en manos de su hija y los titulares de todos los periódicos nacionales eran si sería capaz. Yo estoy segura de que si ella en lugar de llamarse Marta se llama Antonio Ortega, no hay ni un solo... Bueno, primero se empezaron a comentar de cómo se vestía, si se vestía con la ropa de Zara, si ponía tacón, si no ponía tacón, pero luego era si sería capaz. O sea, que ese prejuicio está ahí fuera y en el ámbito de la academia los superamos muchísimo, pero en la empresa yo creo que no. Y luego también socialmente se considera que la mujer es el núcleo
o el eje central del núcleo familiar y, por tanto, siente siempre más responsabilidad. Esas son mis reflexiones y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que ir poco a poco entre todos y todas cambiando, ¿no? Yo la pregunta ahora es, ¿y tú por qué eres científica? ¿No? Porque las cosas, pues todos pensaríais, cuando voy a los institutos lo digo, ¿a que pensáis que es que soy la hija de un catedrático de química? Pues no, yo soy científica porque me gusta y porque hago un poco lo que me da la gana. Porque a pesar de todos los baches que he pasado en la vida, pues he seguido adelante, pero sobre todo porque me apasiona. Yo soy la hija de un tornero y luego jefe de taller de Arcelor, antiguo Ansides, ahora Arcelor, y de una ama de casa. Tuvo una peluquería en sus tiempos y la cerró equivocadamente, bien que me dice mi madre, no dejéis el camino, no dejéis el camino. La cerró porque se puso a tener hijos y en aquel momento consideró que no podía seguir con el negocio. Entonces yo, otra cosa que quería reivindicar hoy aquí es la educación pública. Estamos en una universidad pública a la que amo, adoro, donde yo me he formado, pero yo empecé a estudiar en enseñanza pública en el colegio y en el bachillerato. También voy a reivindicar las humanidades. Me toca, porque además mi hija ahora no quiere saber nada de la ciencia y va por humanidades, pero voy a reivindicar las humanidades. Yo obviamente escogí matemáticas y física, como optativas química y biología, o sea, cogí la rama de ciencias y como optativas química y biología. Pero era la mejor del centro y fui la mejor de la EBAU de aquella, de la selectividad en filosofía, me encantaba la filosofía. Creo que la filosofía, sobre todo la filosofía clásica, tiene una forma de organizar la mente muy científica. Son científicos sin tecnología, en realidad. Me encantaba, me fascinaba. Y creo que además es una de las cosas más importantes que cuando estudié me formaron. Luego la segunda cosa importante que me sucedió está relacionada con los profesores, con el papel que tenemos como profesores. Estudié biología en la actual Facultad de Geología y estudié biología celular en segundo de carrera con una persona que acababa de llegar de Estados Unidos, Armando Menéndez Peláez, mi profesor de biología celular. Acabó el curso y Armando nos ofreció al final del curso a los que estuviésemos interesados, que pasásemos por el laboratorio, a hacer prácticas voluntarias de verano. Hicimos prácticas voluntarias de verano 4 o 5, porque implicaba no playa, no fiesta, por supuesto no cobrar, ni nada parecido. Implicaba estar tiñendo matoxilinas y eosinas todo el verano. Pero a mí aquello me fascinó. Me fascinó, pero me fascinó completamente. Me fascinó hasta el punto de que ya no he vuelto a salir del laboratorio. Claro, ahí yo encontré mi nicho, ahí es donde yo os digo, cuando encontréis esa cosa, agarrarla muy fuerte y no dejéis de trabajar en ella. Tuve la mala suerte, para que veáis que la carrera de la ciencia es muy difícil, porque tuve la mala suerte que justo cuando empezábamos a hacer la tesis se murió de una leucemia y me quedé sin director de tesis. Y seguí, hice la tesis. Otra profesora del departamento, Carmen Rodríguez, se hizo cargo de mi tesis, seguí y hice la tesis. Hicimos la tesis. Imaginaros, sin la persona que te dirige la tesis, sin la persona que idea el proyecto, sin la persona que te ha puesto en marcha, muy difícil, pero seguimos. Y la acabé en tiempo y forma y encima, tuve bastante suerte. El proyecto que él había pensado ya entonces era, en los años 90 no mucha gente en España hacía apoptosis y nosotros lo hacíamos en nuestro departamento. Y gracias a él, pues tuve al final el premio extraordinario y no puedo más que debérselo a su formación. Y ahí sucedió la segunda parte importantísima en mi vida profesional, que supongo que es la que os va a pasar a vosotros a continuación. Y es que desde la pequeña Asturias y desde el pequeño Oviedo me fui a la gran Texas a hacer el postdoc. Yo aquí, es muy gracioso el chiste si lo leéis, porque dice, ahora que soy postdoc, ¿qué voy a tener? Y me dice, pues es lo mismo, pero sin escribir la tesis, más o menos. Dice, y cobrando un poco más o menos, un poquito más. Dice, y el prestigio y el respeto, dice, un poco, pero tampoco mucho más. La situación no cambia mucho, pero sí que es verdad que es una oportunidad extraordinaria, extraordinaria. Lo que ofrece la ciencia, para mí se lo digo a todo el mundo, yo jamás, una niña de barrio de Avilés no hubiese jamás podido ir a los sitios a los que he ido si no hubiese hecho el postdoc. Ahí os doy 4 indicaciones, sugerencias. Hay que escoger el grupo adecuado, no dejarse impresionar por un centro de prestigio. Tengo muchos amigos y conocidos que se han ido a un centro de prestigio, por el nombre del centro, por la ciudad de prestigio, y han dejado de ser científicos. Entraron en la boca del lobo. Ahí tenéis que saber lo que sois vosotros. ¿Sois lobos o sois ovejas? Da igual, yo puedo reconocer que soy oveja. Yo no quiero ir a una boca del lobo, yo no quiero ir a comer y a pelearme con otro. Yo quiero hacer ciencia y disfrutar de la ciencia. Entonces ahí
yo creo que tenéis que pensar vosotros qué es exactamente lo que queréis hacer y cómo queréis que vuestra carrera científica sea. Luego, otra cosa que tenéis que decidir enseguida es si queréis seguir con la misma línea de investigación o queréis abordar nuevos proyectos. Yo me acuerdo cuando vino a ver Vogelstein a Oviedo, que tenemos esa suerte de los premios Príncipe de Asturias, y hemos podido ver a Massagué, a Vogelstein, a toda la gente que hemos visto, y él comentó que había hecho un postdoc en física. Él es bioquímico, biólogo molecular, y él había hecho un postdoc en física, y es una persona importantísima para el campo del cáncer. Luego, cambiar completamente el registro, ahora que está tan de moda los datos, la informática, cambiar completamente el registro del que venís tampoco es nada traumático. Centros nacionales versus centros internacionales. Hoy se puede hacer muy buena ciencia dentro de los centros nacionales, muy buena. Yo puedo cambiar, irme a Vallebron o irme al CENIO y hacer muy buena ciencia. A nivel internacional la ciencia es igual de buena que en cualquier sitio. Pero hay una cosa que no se aprende cuando uno se queda en España, es esa diferencia, lo que os pongo a continuación, cuando uno se va a Europa, a otros países y sobre todo cuando ya cruza a otro continente, las diferencias culturales, las diferencias de organización del trabajo, solo se viven cuando se cambia. Entonces, aunque yo me vaya a hacer experimentos mucho más interesantes al CENIO de los que puedo hacer hoy aquí, porque tengo más medios, en el CENIO voy a ver las mismas cañas, las mismas tapas, los mismos españoles. Yo me fui con RAS, que ya os lo comentaba antes Totó. Para mí en aquel momento era un unicornio, porque era la persona que había descubierto la función biológica de la melatonina. La melatonina es un neuroindol que se produce en la glándula pineal. Se produce solo en ausencia de luz, por tanto es la que marca nuestro cuerpo que estamos en noche, que tenemos que dormir y que es el momento de reposar nuestro metabolismo. Y está muy implicada en aquellas patologías asociadas a la disrupción de los ritmos circadianos. Pero más que todo lo que pude hacer allí, que no os voy a contar en ciencia, es que es una persona extraordinaria. Fue asesor científico de George Bush padre, lo cual a mí me daba mucho repelús y mucha cosa, pero es un científico de los de antes, como digo yo. Es un científico de los que cuando operaba al hámster, Totó se lo llevaba a casa si el hámster no se recuperaba. Y luego lo soltó a la naturaleza, nos contó alguna anécdota buenísima, luego lo soltó a la naturaleza porque aquel hámster se había quedado en una operación un poco pachuchín, se lo había llevado a casa, lo soltó. Y a los 2 o 3 días vino un vecino con el hámster en la mano diciéndole que había encontrado un animalillo en el jardín que tenía unas grapas metálicas en la cabeza. Se dio cuenta que era su hámster. Es una persona extraordinaria. Cuando lo pillábamos entre viaje y viaje, porque viajaba mucho, daba charlas por todo el mundo, se sentaba conmigo en la mesa y hablaba de baloncesto y me preguntaba a mí la opinión. ¿Qué opinas tú sobre esto nuevo que salió? Yo os recomiendo que busquéis un jefe así. No un jefe que tiene mucho nombre, mucho poderío y que se le ve volar por encima del laboratorio. Y otra cosa, cuanto más variopinto sea el laboratorio y más multirracial sea el laboratorio, más aprendes. Y esa es una cosa que a mí, la multirracialidad que yo me encontré cuando llegué al laboratorio de RAS, que tocábamos casi todos los continentes, me enseñó muchísimo. De ahí, pues bueno, me tocó la vuelta. Y volví a Asturias, pues simplemente porque estaba en el Instituto Universitario de Oncología. Porque, bueno, pues había echado muchas cosas en otras regiones, en otros países de Europa. Tuve que volverme porque se acabó mi visado y como tenía una Fulbright no me lo querían renovar. Y entonces, bueno, volví al Instituto Universitario de Oncología porque hablé con el profesor Carlos López Otín y porque me dijo que me quedara. Y la verdad, solo el hecho de estar cerca de ese grupo de investigación pues hizo que decidiésemos quedarnos aquí. De hecho, él nos asesoró cuando se murió Armando y él nos asesoró para la vuelta y no me ha ido tan mal. De ahí pues saqué el programa Ramón y Cajal y éramos 2 pelagatos. Primero éramos 2 pelagatos y luego éramos 4 pelagatos. Y aquí tengo que hacer otro inciso también. Cada uno de vosotros tiene dentro, sois doctorandos, vais a hacer una tesis. Algunos vais a decidir dejarlo. Otros vais a seguir la formación y vais a hacer un postdoc. Y vais a volver con lo que vosotros habéis aprendido en el postdoc. Yo os pido que forméis vuestro propio grupo, que desarrolléis vuestras propias ideas. Dicen los americanos, no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Yo aquí cogí, tomé la determinación y empecé a pedir mis proyectos de investigación. También me lo dijo Carlos, me dijo, ahora tienes que pedir proyectos. Y dije, sí. Y entonces pedí mis proyectos de investigación y los conseguí. Y ahí, bueno, fiché a Isabel y a David hasta el día de hoy. Pero éramos 4 pelagatos y no teníamos nada, ¿eh? Y salimos adelante y ya empecé a hacer lo que hago ahora. ¿Qué hago yo? Enseño, investigo y divulgo.
divulgo y me gusta mucho la divulgación. Aquí tengo que hacer otra postilla y es que no sé cómo es nuestra universidad en otros ámbitos, pero a nivel de la divulgación, la unidad de cultura científica es de lo mejorcito y de lo mejorcito. Quizá también por el personal que tiene la responsabilidad, como es el caso de ICIAR, pero es muy buena unidad de cultura científica y yo os animo a que participéis en las actividades de divulgación científica que hay en vuestros centros, porque es muy interesante. ¿Hay alguno aquí de Oviedo? Pues que se apunte. Ups. Enseño, y aquí voy a volver otra vez a meter una cuña con la investigación, enseño a investigadores y la universidad me quita 10 horas de mi carga docente por cada tesis que dirijo. Yo pierdo mucho más de 10 horas con Alba, yo pierdo mucho más de 10 horas con Pedro, yo pierdo mucho más. ¿Por qué? Pues porque consideramos todavía en algunas universidades, tenemos que dar un paso hacia adelante y consideramos que la investigación la hacemos como hobby, como algo más que las clases, y no es así, deberíamos darle la vuelta. Yo investigo, pero además formo investigadores, y esto para mí también es enseñanza. Esta es una discusión que yo tuve con algún catedrático de anatomía, y muy dura, ¿eh? Ahí ya di el paso siguiente, me convertí en líder del grupo, nuestro grupo se acreditó y entré a formar parte del instituto, y ahí estoy honrada de aparecer en esa foto, pues eso, con el profesor López Otín y, bueno, con una persona que iba a cambiar la foto ayer porque desgraciadamente nos abandonó este año, que es Agustín Hidalgo, que es otro de los promotores del Instituto de Oncología. Tengo que deciros que a lo largo de estos años, ya lleva 20 años en funcionamiento, el instituto ha recogido un montón de gente cuando se volvió de postdoc. La mayoría de ellos estuvieron con contratos y con becas del instituto hasta que se estabilizaron, y muchos de ellos hoy o son titulares de universidad, de nuestra propia universidad, o han establecido su propio grupo, un laboratorio, IMOMA, DreamGenix, distintas empresas. Nada, esto ya vino con más responsabilidades, mucha más gente, y aquí también os tengo que decir que del otro lado de la barrera, vosotros me imagino que estáis un poco hartos de la presión que ejercen vuestros jefes, y de que os piden datos y que os piden resultados y que hoy nos hacen caso y que mañana nos leen el paper y que pasado nos leen la tesis. Bueno, yo tengo que deciros que por lo menos en lo que a mí respecta, mi compromiso siempre ha sido muy elevado con esto. A mí esto me preocupa muchísimo. Tener gente en el laboratorio implica buscarles financiación económica y buscarles ideas. No se puede parar de pensar. Cuando uno tiene becarios y tiene doctorandos, tiene que estar todo el rato pensando, leyendo, buscando información. No vale con llego, los tiro en el laboratorio y no miro para ellos. Vale, entonces, bueno, ahí hay otra parte importante que también quería destacar para que penséis eso, que hay otro lado y que en ese otro lado también sufrimos, aunque no lo creáis. Bueno. Y nada, por último, divulgo, bueno, os animo a que sigáis nuestro Twitter. Yo en el Twitter de Biox Group lo único que hago es poner convocatorias del Ministerio, cosas que pueden interesaros, convocatorias, ofertas de empleo, actividades, charlas, conferencias, seminarios, cosas que hay en Madrid, no solo cosas de Oviedo, y luego también estoy obviamente metida con otras sociedades científicas, y luego también lo que hacemos es poner muchos papers. Según van saliendo los papers ahora a las revistas, lo primero que hacen es publicarlos en Twitter. De hecho, ayer me enteré antes por Twitter de que había salido la resolución de los contratos de técnicos y se lo dije a Juan Carlos, y es que sale todo en Twitter antes que en ningún sitio. Entonces, bueno, es una forma de estar informados. Y luego, bueno, pues me voy a los coles a dar esta charla de motivación, como os digo, obviamente mucho más pequeñita y más. Y luego nada, así una última pincelada de qué hacemos en Biox Group dentro del instituto. Pues bueno, otra preocupación que tengo es que la LOSU y la Carta Magna dicen, bueno, la Carta Magna, dicen que el conocimiento científico tendrá la consideración de bien común. Y tenemos la obligación de publicar en abierto y de darle a la sociedad la oportunidad de que vea nuestros datos y nuestras publicaciones. Pero es muy graciosa la viñeta, porque al principio cuando eres estudiante del grado dices, voy a hacer, yo siempre me acuerdo aquí de un alumno que tuve que quería hacer exobiología. Dice, voy a hacer investigación que me dé la gana. Ya cuando se mete en un laboratorio a hacer la tesis dice, bueno, estoy haciendo la investigación que mi profesor me deja hacer o que mi tutor me deja hacer. Cuando empiezas a hacer oposiciones, a opositar, estás haciendo la investigación que sabes que el comité va a valorar. Después, cuando ya estás establecido, como es mi caso ahora, hago la investigación que creo que me van a financiar. Y ya finalmente creo que cuando me retire, pues me dedicaré a leer y a hacer aquellas cosas que me apetezcan si
pillo una pipeta en algún sitio, ¿no? Y esto no podía dejar de decirlo hoy. Ojo con lo que nos está pasando con... No Nature, Nature es un ejemplo, pero ojo lo que nos está pasando con las revistas. ¿Hacemos la investigación que queremos o hacemos la investigación que nos están dominando a hacer? Os lo digo porque cuando uno se presenta a una oposición o cuando uno se presenta a una beca tal, si tiene un Nature Cell Biology, cuidado. La puerta está muy abierta. Pero es que hoy tenemos la obligación de publicar en abierto. Y mirad lo que os pongo ahí. La evaluación de un artículo en Nature son 2.190 euros y no es reembolsable. Es decir, que cuando te dicen es una mierda de artículo, vale lo mismo, 2.190 euros. Pero cuando lo quieres publicar en Open Access es 9.500. Claro, esto ya es una exageración, pero cualquier revista del ámbito bio, porque yo creo que los químicos todavía se libran, cualquier revista del ámbito bio cobra como mínimo 1.500 euros por publicar. Y yo en los últimos 5 años he hecho 65 revisiones, que lo miren, no lo pude poner, pero no me salía una gráfica bonita, 65 revisiones para distintas revistas y he cobrado 0 euros. Esto es un negocio redondo. He pensado muchas veces en dejar el laboratorio y poner una revista. Y esto lo tienen que resolver las universidades. Yo sé que la Universidad de Oviedo no tiene la fuerza para enfrentarse a Springer Nature, pero la de Cambridge sí. Y Harvard también. Y Stanford también. Y si ellas se juntasen y le dijesen a Nature, no. Lo que estamos publicando hoy no lo vamos a publicar. Igual las cosas cambiaban. Luego no somos libres para publicar ni siquiera cuando acabéis la tesis y cuando estáis pensando, bueno, cuando acabe la tesis voy a hacer lo que me da la gana, porque ahora está este hombre aquí diciendo, o esta mujer diciéndome lo que tengo que hacer. Pues no es tan fácil, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos en el laboratorio es, básicamente en el cáncer hay 2 aspectos fundamentales, una base genética y una base ambiental. Si os fijáis en el quesito de abajo, bueno, la mayor parte de los tumores están originados por una dieta incorrecta o por el humo del tabaco, eso ya lo sabéis, muchos sois de mi ámbito. Y el riesgo de padecer cáncer, no os lo voy a descubrir yo ahora, pero aumenta con la edad. Y si quieren... ¿Qué pasa en España? España es uno de los países más longevos del mundo. De hecho, ahí lo veis, está en verde oscuro y coincide con países como Canadá o los países nórdicos, Francia, Italia. Es más, en las gráficas, en los datos actuales dicen que España es el 4º país en longevidad en el mundo. Sé que las mujeres castellano-leonesas en particular son las segundas después de Japón, pero en estimaciones que se hacen, que no sé si son correctas, porque a mí con las estimaciones, las matemáticas de la estimación no me gustan mucho, pero se espera que la esperanza de vida en España en el 2040 sea la primera en el mundo. Eso va a implicar que vamos a tener una población envejecida y obviamente enferma. Vamos a padecer distintas enfermedades. Como veis ahí hay un montón de enfermedades que aumentan su riesgo con la edad. En nuestro laboratorio estamos particularmente interesados en lo que va a suceder de aquí a unos años, que los pacientes no van a ser exclusivamente de una cosa, van a ser pacientes que tengan 2 enfermedades al mismo tiempo. En nuestro caso estamos muy preocupados o muy interesados en qué sucede con los pacientes que tienen cáncer y a la vez tienen diabetes. Una cosa que tengo que decir, para los que no estéis en el ámbito de la oncología, bueno, el cáncer detectado a tiempo es curable en un 70% de los casos. Cuando tengo que dar una charla de cáncer en críos, muy complicado, ¿eh? Entonces, nosotros en lo que trabajamos es, como os digo, en factores ambientales que causan cáncer. Fundamentalmente trabajamos en el papel de oxidantes y antioxidantes. ¿Qué son los oxidantes? Los famosos radicales libres. Pues son subproductos del metabolismo celular que son inevitables. Siempre que respiramos generamos subproductos como radicales libres y son productos que se generan en empresas, en la polución, fármacos, tabaco, etcétera. Para evitar el daño de los radicales, obviamente las células son muy listas y tienen una batería completa de defensas antioxidantes enzimáticas y no enzimáticas, que ya viene con nosotros de serie en nuestras células, pero además ahora se sabe que una gran parte de esos desequilibrios dietéticos están determinados porque si somos capaces de ingerir alimentos de muchos colores, también estamos ingiriendo muchos antioxidantes. Entonces podemos también tener una fuente exógena de antioxidantes. Es decir, a todo Kylo Ren le tiene que contrarrestar una Rey, y cuando esto sucede, como sucede en las células jóvenes, tenemos una situación de equilibrio. Sin embargo, ¿qué pasa con la edad? Pues con la edad lo que sucede es que se desequilibran ambos, se desbalancea la balanza.
Y por eso, bueno, en nuestro laboratorio estamos preocupados de ese desbalance, cómo afecta a distintas enfermedades. Eso que hacemos nosotros, estudiamos el papel de esos radicales, ese exceso de radicales en el cáncer asociado a la edad, el cáncer de origen ambiental, en todas las fases del tumor. Al inicio, los radicales son tóxicos para el ADN y causan mutaciones, pues ahí trabajamos. Cuando crecen de forma descontrolada, los radicales son señalizadores para que la célula siga creciendo, ahí trabajamos. En el movimiento celular, ahí trabajamos, e incluso en el depósito de esas células. Hacemos un poco pues, un estudio a nivel celular de cuál es el papel de esos radicales y el papel de los antioxidantes en las distintas fases del cáncer. ¿Qué utilizamos? Otra cosa que os tengo que decir. Utilizamos todo tipo de herramientas. Hoy ya sabéis que en cualquier laboratorio, he visto por fuera que tenéis, bueno, pues hay mucha química, mucho biólogo de bota, como le estaba diciendo a Totó, pero tenéis que utilizar todas las herramientas informáticas, matemáticas, toda la tecnología. Hemos hecho incluso una cosa graciosa, es el único dato que os voy a poner, a través de métodos analíticos hemos identificado compuestos antioxidantes en algunos productos y en un sitio, pues como estamos en Asturias y no podía ser de otro modo, nosotros buscamos antioxidantes en la magalla de la sidra. Quitamos el alcohol, eso sí, con esto no os vengáis arriba, que ya sé yo que esto es muy atractivo. Y lo pusimos la sidra seca, sin alcohol, a nuestras células. Y si veis la línea roja son las células tumorales sin sidra y la línea verde son nuestras células tumorales en presencia de la sidra, que las pusimos además en verde para que quedara bien reflejado que las que tomaban sidra. Bueno, una sidrina de vez en cuando, las bebidas fermentadas de vez en cuando, ya os digo yo que no son muy negativas, como además sois mayores de edad. Bueno, esto, yo no soy nadie aquí sin la gente que trabaja conmigo, aquí ya pongo la foto guapa porque la anterior estábamos todos así mirando al sol, todos ellos son fundamentales para todo lo que os enseñé, es mi grupo de biología Redos, somos científicos, somos profesores de universidad, somos formadores de investigadores, no debemos dejar nunca de publicar. No puede ser que yo, porque sea funcionaria ya, no tenga la obligación de todos los años sacar al menos un par de papers y contribuir a esa generación del conocimiento, eso no quiero dejar de decíroslo. Y lo que dice Rita, no temáis a las dificultades, lo mejor surge de ellas. Yo he tenido dificultades, como habéis visto, por el camino. Es más, tengo ahí 2 dificultades, pero obviamente que no lo son para nada, son mi mejor experimento. Sigo con la pipeta o con el microscopio en la mano. Y nada, recordar, hay que, en el caso de las científicas, en los retos, pues apoyar, evitar las diferencias y evitar o ayudar, o el tema de la conciliación familiar es fundamental. Yo todo esto también lo he hecho porque no he tenido ese problema. Tengo un 50-50 en todos mis ámbitos, ¿no? Esas son las 3 cosas que tenemos que conseguir y nada más. No sé, ¿tenéis alguna pregunta o alguna curiosidad o alguna queja? ¿Totó? ¿No tienes nada que decirme? Sí, dime. Ay, espera. A ver, vale. Sí, ¿puede ser que hayas mencionado a Carlos López Otín? Sí, ¿verdad? Durante la charla, López Otín lo has mencionado, ¿verdad? Pues yo había visto noticias y demás, pero claro, no estoy muy enterada de que le habían retirado artículos y tal. Entonces, sí, ¿cuál es tu opinión y qué consejos nos podrías dar para que a lo mejor no caigamos en que nos retire un artículo por, yo qué sé, por algo como modificar una foto de fluorescencia o cosas así? O sea, en que hay que tener cuidado. Rosa, puedes contestar si quieres desde atrás. Ya. ¿Me quedo aquí o me pongo el teléfono? A ver, ahí tengo 2 cosas, igual me oís, ¿eh? Ahí tengo 2 cosas que decir. La primera es que no se puede hablar así simplemente y contarte en 5 minutos, creo que me llevaría. ¿Puedo? ¿Me oís? Sí. Es un tema del que no quiero hablar, porque no tiene relevancia en este momento, pero realmente el tema del caso Carlos López Otín, los medios de comunicación lo tratan de una manera y los que lo conocemos y los que estamos aquí lo tratamos de otra, porque realmente un científico que hace
tantísimas cosas como las que hacemos nosotros puede cometer algún error o puede tener algún error, pero eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar a continuación. Y luego me preguntas que qué puedo hacer yo para evitar que me rechacen un artículo No, que si tenías como algún consejo, porque claro... No, es que el consejo es de vida, que seas honesta. Sí, pero había visto pues eso, que la prensa publicaba eso, pero también que había científicos que lo defendían. Entonces, claro, es que yo lo defiendo, lo defiendo. Claro, pero no es un tema de defender o no defender, es que tú sabes que en ciencia hay una cosa importantísima que es la honestidad. Y la honestidad en los datos científicos que se producen desde la Universidad de Oviedo, ya no voy a seguir hablando del tema de Carlos, es total. Hay un comité de ética que nos protege. No, claro, por supuesto, pero... Claro, entonces sí, después, sí. Hay una frase muy famosa en España que es lo de difama que algo queda. Entonces realmente es un... Tú me estás preguntando qué te recomendaría yo para que... Sí, puede ser que las revistas son tan estrictas que por algo que a lo mejor tú puedes considerar que no es nada relevante, yo qué sé, imagínate... Las revistas hay... Es que las revistas son estrictas, a veces tienen intereses, a veces... Pero yo lo único que te puedo recomendar es que seas honesta. La ciencia, nadie sabe. Yo a veces me lo planteo, cuando yo estoy tomando datos de un RNA-seq que se hizo en otro laboratorio, eso saben mis chicos. Digo, yo estoy segura de que esto estará bien. Sí, claro que estoy segura de que esto estará bien. Si la mayor parte de la producción que tenemos está bien, hay veces que está mal porque se pueden cometer errores. Se cometen errores. Somos humanos, no somos máquinas. Y no sé si el chat GPT nos lo va a resolver. Pero hay que ser honestos en el laboratorio, porque sobre todo tu jefe no ve ¿qué estás cargando tú en la primera calle del gel cuando pones la muestra? Y eso es responsabilidad vuestra. Yo tengo fe ciega en mis estudiantes y reviso los datos con ellos y a veces se nos pasan las cosas porque puede haber un error y otras veces no se nos pasa. Y confío plenamente en ellos porque estoy todo el rato con el ejercicio de la honestidad. ¿Alguna cosina? No, pues que muchas gracias y que no quería... Quiero decir que no quería incomodar con la pregunta y nada de eso, solo quería como a ver si también se podía aclarar un poco que a lo mejor por tocar una foto algo que para ti no es relevante y luego, ¿sabes?, que te lo pueden echar para atrás un artículo. Es que no es así, no se tocan las fotos, es que se cometen errores, claro. Hay veces que no, en ese tema que hay no solamente ese caso, hay muchos casos abiertos, hay veces que no es correcta la corrección, quiero decirte que hay veces que es un trabajo que se tuvo que hacer así porque es que antes se hacía así. Hace años, y eso lo vivimos todos, hace años todos utilizábamos el PowerPoint para hacer retoques en las fotos. Y hoy está completamente prohibido porque hay unos software Pero es que los retoques que hacías en las fotos era aumentar o disminuir el contraste, aumentar o disminuir los brillos. Entonces, muy complejo. Pero como sois científicos o vais a ser científicos, siempre tenéis que... hay que analizar mucho los datos, hay que analizar mucho los casos, hay que analizar mucho la información. Y la información en España es como muy frívola, porque nadie conoce los casos ni los datos de todas estas cosas. Yo realmente lo que sí os recomiendo es eso, que seáis honestos, aunque sea en vuestra contra. Es decir, yo muchas veces en el laboratorio se lo digo, prefiero que me digáis que algo no sale a que me digáis que sale y no es cierto. ¿Alguna cosa? ¿Sheila? Pues nada, muchísimas gracias.